Hola, ¿qué tal amigos relocianos? Yo soy Dash y el día de hoy te enseñaré a conseguir más de 150 ítems totalmente gratis en 2026. Así que bueno, empecemos con el video. Y para empezar conseguiremos 4 cascos muy bonitos. Y conseguiremos estos ítems en este juego, McLaren. Vale chicos, una vez dentro, venimos por aquí. Nos acercamos a estos dos estantes e interactuamos. Cada uno da 2 ítems. Excelente, 2 ítems. Aquí también. Y otros 2 ítems. Perfecto. Y ahora conseguiremos 5 ítems muy bonitos. Para conseguirlos entraremos en Mansión de la Maravilla. Una vez dentro venimos por aquí y colocaremos códigos de ítem. Colóquelos tal y como yo lo haré, respetando mayúsculas y minúsculas. Muy bien chicos. Ahora conseguiremos un Spider Cola de hombro. Y para conseguir este ítem entraremos a los promo codes. Le damos aquí, en tarjetas de Roblox, le damos en canjear tarjeta y colocaremos Spider Cola. Le damos aquí y le damos en canjear. Y perfecto, ítem obtenido. Y ahora podemos conseguir una de estas capas. Y para conseguir una de estas camisetas entraremos en The Games. Una vez dentro, le damos en entendido y escogeremos cualquiera de los 5 equipos. Escoge el color que más desees. Yo en mi caso, el naranja. Perfecto, y aparentemente lo hemos obtenido. Pero aquí falta algo, y es que debemos entrar en esta sección, la del jefe. Y una vez que entres a esta parte, recibirás el emblema y el ítem. Esperaremos aquí 25 segundos. Vale, ya casi entramos. Esperamos un momentito. Perfecto. Una vez aquí, esperamos unos segundos y recibiremos el emblema y el respectivo ítem. Muy bien. Y ahora podremos conseguir entre 2 o más ítems. Para conseguirlos entraremos en este juego, Tommy Play. Vale chicos, una vez dentro, esperamos que pase esta cinemática. Le damos en saltar y le damos en play. Y bueno, haremos este pequeño tutorial. Le damos en la bicicleta, le damos en este truco. Perfecto. Ahora seguiremos el camino de la flecha. Vale, vamos hacia aquí. Y tomaremos este poder. Así de a poquitos, excelente. A ver qué poder obtenemos. Bien. Ahora interactuamos con el poder. Muy bien. Ahora venimos por aquí con la flecha y nos acercamos a esta parte de impulso. Aquí, excelente. Ya está. Ahora nos pide jugar una carrera. Así que venimos por aquí y nos colocamos acá. Ok, si la partida está en progreso, como ves aquí, puedes esperar a que empiece la partida o si deseas te cambias de servidor. Vale chicos, la partida ya va a empezar, así que esperamos un momento y jugaremos. Solamente esperamos 20 segundos, ¿ok? Vale, ya empieza la partidita y jugaremos una carrera. Vale, perfecto. Y empezamos la carrera. Básicamente iremos hacia adelante y utilizaremos lo que sería el control de cámara para ver bien hacia dónde ir, ¿no? Aquí a la derecha ves la cantidad de vueltas que debes hacer en la carrera. Esto no toma más de unos 3 a 5 minutos. Es rápido. Vale, excelente. Sigamos así. Vale chicos, ya casi. Perfecto.
Y listo chicos, acabamos la carrera y el tutorial prácticamente. Excelente. Salimos de la partida. Vale, ahora le damos en este botón, le damos un Customize, le damos aquí y aquí compraremos cualquier parte de lo que sería nuestra bicicleta, ¿no? Confirmamos y perfecto, ya está. Listo, ya hemos completado el tutorial. Ok chicos, acá hay un detalle muy importante. Y es que este juego, como es antiguo, está bug. Así que algunas veces te suelta emblemas aleatorios y te da ítems antiguos. ¿Ok? El ítem que puedes conseguir... Bueno, los ítems que puedes conseguir son aleatorios porque el juego como tal está bugueado. Así que puedes que consigas uno, dos o más ítems, dependiendo de cuánto tiempo pases en este juego y de cuántos emblemas consigas, ¿no? A ver, vamos a verificar un momento lo que sería el perfil. Vamos a actualizar. Y en este caso hemos conseguido esta gorra. Como ves, es un ítem antiguo. Vamos a verificar cuál es su emblema. A ver de qué ítem es. Es el de acá. Este es un ítem antiguo que se consigue en el desafío diario número 2. Como ves, esto como tal se conseguía en el pasado, en el día 2. Y hoy lo conseguimos en un instante, ¿no? Esto es aleatorio. Por ejemplo, aquí yo conseguí lo que sería la gorra. Y aquí en el otro caso, en otra cuenta, conseguí estos pantalones que me dieron en el emblema por el día número 6. ¿Número 6 o 5? A ver, revisemos un momento. Día número 6. Así que chicos, como ves, la verdad, conseguir dos ítems es aleatorio. Y bueno, yo te recomiendo jugar un buen tiempo en el juego, a ver si te suelta algunos emblemas, ¿no? Y ok chicos, ahora conseguiremos un ítem que sí o sí es fijo. Le damos aquí, le damos en mapas, le damos en caída libre y aquí jugaremos este juego. Un momentito. Y bueno, este juego consiste básicamente en descender hacia abajo. Vamos a caer en caída libre y para poder conseguir el ítem tendremos que caer 100.000 metros. Bien, aquí los controles son los siguientes. Por un lado el mouse y el movimiento de cámara, o sea mover el mouse. Y por el otro lado, la tecla W y la tecla S, para ir hacia abajo y hacia arriba. Bien, acá hay un detalle adicional. Las teclas están invertidas. Por lo tanto, la W que normalmente va hacia arriba, te mueve hacia abajo. Y la S que va hacia abajo, ahora va hacia arriba. Vale chicos, solamente ten en cuenta esos detalles y conseguiremos el ítem. Bien, utilizamos entonces las teclas WS y el movimiento de cámara y nos desplazamos. Como ves, teclas invertidas y ahí está. Solamente controla eso y ya estarías. Puedes ver la distancia recorrida aquí a la derecha. Y puedes ver tus corazones aquí a la izquierda. Tienes 3 vidas, ¿ok? Así que ten mucho cuidado. ¿Ok? Si te chocas con un objeto, perderás una vida. Así que lo rapidito que tienes que hacer es acercarte a los corazones que ves ahí al caer y recuperarás una vida. Vale chicos, vamos cayendo lentamente. Y bueno, esta partida durará aproximadamente unos 5 minutos. ¿Vale? Vamos con cuidado y caemos, ¿ok? Tienes que moverte con la cámara para poder desplazarte hacia un lado y otro. Y la W y la S para desplazarte hacia abajo y hacia arriba. Vale, vamos por aquí, evitamos esa pizza y caeremos poco a poco. ¿Ok? Nunca se confíen. Ni aunque tengan 3 vidas en los metros 90.000, no se confíen. Porque puedes perder todo en un instante. ¿Ok? Así que siempre mantente con 3 vidas y con mucho cuidado. Concentración al máximo. Vale, vamos 30.000 metros y vamos bajando poco a poco. Te recomiendo ir por las zonas donde hay menos obstáculos. Pasamos entre la tuerca, excelente. Vamos por aquí, con mucho cuidado chicos, ya saben. Siempre con mucho cuidado. Vamos por acá, excelente. Vale, vale, vale. Vamos por aquí, muy bien. Vamos por aquí, bajando, bajando. Uy, uy, uy. Vale, casi pierdo una vida ahí, no pasa nada. Tengan mucho cuidado chicos con los obstáculos. Ya vamos casi 50.000 metros. No hay que confiarse nunca. Nunca se confíen chicos, por favor. Bien. Vale, tengo todavía 3 vidas. Con mucho cuidado chicos, ya saben.
Uy, casi pierdo una vida ahí. No pasa nada. No pasa nada. Todo bien todavía. Todo muy bien. Vale. Uy, por acá. Vamos por aquí, para que no nos haga daño. Excelente. Vale. Nuevos obstáculos, perritos calientes. Sí, esta parte está difícil. Pero aún se puede, chicos. Aún se puede. Nunca se rindan, ya saben. Recuerden que el celular es con el táctil y con el movimiento, ¿ok? Aunque lo más recomendable es hacerlo en computadora. Pero bueno, también se puede hacer en celular. Vale, vamos cayendo poco a poco entonces, chicos. Uf, casi nos caemos ahí, ¿eh? Vale, chicos, se puede. Uy, casi me golpeo ahí. Vale, con mucho cuidado, chicos, ¿eh? Vamos por acá. Uy, casi me caigo otra vez. A ver. Vamos por aquí. Bien. Les recomiendo que en este punto no miren tanto los metros que van, sino concéntrense en los obstáculos. ¿Ok? Concéntrese en los obstáculos, siempre. Vale, bajamos por aquí. Excelente. Siempre jueguen al 100%, chicos. No sé, vale, ahí perdí una vida. Me voy a acercar a este corazón para recuperarlo. Excelente. Yo no me confío nunca, ¿eh? Así que tomo el corazón. Uy, perdí una vida. Ok, perdí una vida. No pasa nada. Vale, acá hay un corazón, así que voy por él. Vale, perdí una vida ahí. No pasa nada. Vamos por acá. Con mucho cuidado, chicos. Con mucho cuidado. Siempre. Vale, 3 vidas. Y conseguimos los 100.000 metros. Perfecto, chicos. Ya podemos perder. Así que nos chocamos con cualquier obstáculo y obtendremos el ítem. Este ítem sí es fijo. No es como los otros que es aleatorio. Vale, a ver, hay que perder. Ahora cuando quiero perder, no me caigo. Vale, una vida, 2 vidas. Y como ves, todo se pierde en un instante. Así que ten en cuenta siempre eso. Y como ves, conseguimos aquí los ítems. Bueno, el ítem, ¿no? Vamos a verificar entonces en el perfil. Y como ves, conseguimos el perrito caliente. Así que chicos, pues ya saben. Ahora bien, para poder conseguir los ítems antiguos, los demás, como la experiencia está bugueada, como les dije, pues conseguirlos es aleatorio, ¿no? A veces te da un emblema, a veces te da otro. Así que lo que yo te recomiendo es que te dirijas al centro. Vamos al mapa, vamos a carreras. Y aquí si deseas puedes practicar trucos con la bicicleta. También puedes jugar en estos tipos de carreras, ya que es muy probable que en esos juegos, de algún modo al acabar la partida, como que te suelta el emblema, ¿no? Así que chicos, ya saben, ahí van probando, pueden conseguir emblemas de los pantalones, de la chaqueta, de los vestimentas, camisetas normales. Así que chicos, ya saben. Y ahora podemos conseguir 4 ítems dorados. Y para conseguirlos entraremos en este juego, RIA 2022. Y nada más entrar, recibiremos el primer ítem. Y para obtener el siguiente ítem, debemos pararnos sobre esa plataforma de al frente. Así que bueno, vamos allá. Y listo, obtuvimos otro emblema y otro ítem. Y para obtener el siguiente ítem, debemos realizar un obby. Venimos por aquí para hacerlo. Vale, este obby está al lado del punto de inicio. Empezamos a hacerlo y mientras les explico. Este obby es invisible y para hacerlo deberemos seguir este rayo de luz, el cual nos irá mostrando el camino poco a poco.
Y una vez lleguemos al final, nos pararemos sobre este objeto y recibiremos el siguiente ítem. Y para obtener el último ítem, debemos encontrar 4 piezas de un cubo. Bueno, vamos a partir del punto de inicio y seguimos mi recorrido. Vale, aquí hay uno. Aquí arriba hay otro. Hacemos el mini obby. Listo, vamos dos. Venimos por aquí. Y vamos tres. Seguimos. Y por último subiremos por estos cubos rodantes. Y obtendremos la última parte. Y el respectivo ítem. Ahora conseguiremos un cinturón de peluche. Para eso entraremos en este juego, Rumble de Holiday 2021. Vale chicos, una vez dentro, esperamos que pase esta cinemática. Le damos aquí y seguiremos el tutorial. Vale chicos, una vez acabado el tutorial te explico. Para poder conseguir el ítem, tenemos que jugar este juego y superarlo. Bien, pero nada más empezar tengo que decirte una cosa. Es muy probable que a la primera partida no lo consigas, ya que para empezar tienes muy poca vida y muy poco daño. Pero bueno, como es el tutorial, venimos por aquí y jugaremos. Desde ya te digo que el juego no es tan fácil. Le damos aquí. Esperamos que pase esta cinemática. Escogemos cualquier opción. Y bueno, para golpear utilizaremos clics. Y para desplazarnos y contraatacar utilizaremos el shift. Utilizaremos el shift como nuestra principal forma de ataque. Utilizaremos el shift y el clic para golpear. Así que por ejemplo, acá hay un enemigo, nos acercamos a él y hacemos el shift. Como ves, bajamos mucho daño. Nos acercamos al enemigo y lo golpeamos. Esta técnica que les enseñaré es muy importante, ya que de por sí, además de embestir a los enemigos, al embestir eres invencible, y también cancelas la animación de ataque de ellos. Como ves, ya está. Cada vez que acabe un nivel, podrás mejorar tus habilidades. Venimos por aquí y escoges el que más desees. Siempre prioriza lo que tiene que ver con más daño o más vida. Por ejemplo, este de aquí. Perfecto. Y cuando más adelante tengas dinero, pues también podrás comprar mejoras. Pero bueno, sigamos de momento. Aquí lo mismo. Nos acercamos a los enemigos y embestimos. Será nuestra técnica principal, embestir, ya que cancelaremos animaciones y también nos volveremos invencibles. Embestimos y golpeamos. Como ves, no pueden defenderse los enemigos. Embestimos y golpeamos, perfecto. Nos acercamos y embestimos. Embestimos de frente. No lo dudes. Siempre embiste. Siempre embiste porque cancelas animaciones. De esta forma. Perfecto. Como ves, todo sencillo hasta el momento. Interactuamos y escogemos pues otra mejora. Por ejemplo puede ser carrería. Este que es para embestir es la carrería extra. Nos viene excelente. Vale. Vamos a volver a embestir. Vestimos. Excelente. Vamos a embestir. Volvíamos a los dos. Excelente. Y seguimos así. Ok, cuando vean un enemigo con un escudo, al embestir de primeras no cancelará su animación.
Así que embestiremos 2 veces de frente. Bueno, 2 o más veces que sean necesarias para romper el escudo. Y ya luego lo embistes normal. Interactuamos. A ver, cogemos ahora este que nos da más regeneración de vida. Nuevamente embestimos. Vamos por allá. Ahí ya saben, como tiene el escudo, tenían que embestirlo 2 veces. Ok, cuando aparezcan estos enemigos que son como láseres, siempre priorízalos. Siempre. Ya que bajan mucho daño. Perfecto, eliminado. Como ves, lanzan un rayo láser que te puede bajar toda la vida instantáneamente. Interactuamos y aquí como eres principiante, siempre que veas esta opción, utilízala, ya que ganarás mucho dinero. Así para tu siguiente partida, ¿no? Vale, seguimos. Aquí tiene escudo, así que pasamos de frente. Escudo, escudo, escudo. Perfecto, rompimos el escudo y seguimos golpeando. Hay que alejarnos un poco. Hay que alejarnos un poco. Porque esos monstruos bajan mucho daño. Perfecto. Excelente. Como ves, cuando aparece ese monstruo, no dejes de hacer dash. Vale, ahora escojo el de aquí y conseguimos más vida. Aquí nuevamente nos ponemos en fila y vamos de frente. Tienen escudo, así que no lo dudes. Perfecto. Otra vez el enemigo este, ya saben aquí qué hacer. A este no lo dejen respirar porque si no les baja mucha vida. Vale, bien. Investimos de frente. No se detengan. Tienen escudo, embiste 2 veces siempre. ¿Ves? Dejó un montón de vida ese de ahí. Toma distancia un momento. Embiste 2 veces de acá. Excelente. Distancia. Golpeamos. Muy bien. Aquí nuevamente escoges la vida, si es que lo necesitas. Y perfecto, continuamos. Vale, cuidado con ese bicho de ahí. Cuidado también con los pinchos que están por ahí. Vale, golpeamos, perfecto. Mucho cuidado con los pinchos aquí. Mucho cuidado con ese bicho ahí. Cuidado con ese bicho. Ya saben, baja bastante vida ese monstruo. Vamos por acá. Vamos a distancia, un momento. Ok, tomamos distancia. Un momentito. Estamos rodeados, así que nos viene bien irnos por ahí un momento. Vale, aquí tengo poca vida, así que tomo distancia. Esto es normal que pase, porque es mi primera partida, ¿no? Solamente tenía 50 de vida para empezar. Pero tú obviamente vas a tener mucha más vida, así que normal. Bien. Otra vez. Digo, mucho cuidado. Aquí por este lado, ya saben, para que no se les complique la zona. Bien. Ahí vienen. Otra vez más.
Excelente. Ok, otra vez. Si están muy rodeados, aléjense siempre. Ahí están todos esos bichos flotantes, así que tomen distancia. Vamos a ver cómo lo hacemos por aquí. Vale, nos alejamos un momento. Que vengan. De hecho hay que separarnos. Vale, muy bien. Tomen distancia aquí, ya saben. Bien. Y también ya saben. Que vengan. Siempre viste por este lado. Bien. Buena, buena, buena. Excelente. Bueno, en mi caso llega al final. Así que, pues un aplauso por eso. Le damos aquí en Skik. Solamente cinemática. Eso también es cinemática, así que adelantamos. Vale, la técnica para enfrentar al jefe es muy sencilla. Solamente haremos el dash, ¿ok? Nos acercamos a él. Vale, ahora hacemos solamente puro dash. Dash y golpear, ya saben. Y se alejan. Así solamente poco a poco. De esta forma, poco a poco. Toma distancia, ya sabes, baja bastante, pero solamente si te golpea. O sea, lo que nunca debería pasar. Y como ves, conseguimos el emblema y conseguimos el juego completar. Así que chicos, ya saben. Vale, vamos un momento al lobby. Vale chicos, ya estamos aquí. Y bueno, suponiendo que no completaste el juego a la primera, lo cual es normal, pues verás al costado que conseguiste dinero. Esto lo conseguirás en una o más partidas. Y bueno, vendrás por aquí y aquí mejorarás tus estadísticas. Yo siempre te recomiendo mejorar la vida extra, que es lo más importante, ya que con la vida extra más el dash que te enseñé, con la tecla Shift, pues simplemente completarás el juego. Luego también si deseas mejorar el daño adicional. Con eso te irá bien. Primero la vida extra, ¿ok? Así de a poco. Si puedes al máximo. Y ya de ahí el daño adicional. Así que chicos, ya saben, mucha suerte. Ya saben chicos, hagan el dash, el que es embestir con el shift y golpear. Con eso serás invencible durante el golpe y también podrás cortar animación del ataque de los enemigos. Que es lo más importante, ¿no? Que los enemigos no te ataquen, se queden quietos. Recuerda que cuando enfrentas a un enemigo con escudo, embístelo 2 veces. Pasa de largo de él y golpéalo 2 veces. Así le romperás el escudo poco a poco. Y ya luego de eso, pues lo embistes y lo golpearás, porque podrás golpear su animación. Y no olviden al jefe final, simplemente embístelo para vencerlo. Ahora conseguiremos 8 prendas muy geniales. Entraremos en el juego Centro de Campeones del Metaverso. Y nada más entrar, obtendremos el emblema y los respectivos ítems. Ahora conseguiremos un ítem de cuello. Para conseguirlo entraremos en este juego. Vale chicos, entramos. Ok chicos, una vez dentro, para conseguir el ítem deberemos encontrar 15 letras. Así que bueno, sigan mi recorrido. Vale, vamos uno. Ok. Vamos 3. Vamos 4. Ok. Todas aparecen en el mismo lugar, así que no se preocupen. Vale, perfecto, sigamos.
Vale, ya casi, faltan dos. Bien, perfecto. Y finalmente ese de aquí. Muy bien chicos, ya está. Obtendremos el emblema y el respectivo ítem. Muy bien. Ahora conseguiremos un escudo muy genial. Para conseguirlo, entraremos en el juego Cómo derrotar a los estafadores. Una vez dentro, deberemos interactuar con 10 personajes y contestar su pregunta como no confiable. Vale, empecemos. Y listo. Obtuvimos el emblema y obtuvimos el ítem. Y aquí conseguiremos un sec y 3 ítems muy hermosos. Para esto entraremos en Mundo Convexo. Y una vez dentro, le damos en este icono de estrella y les explico. En este juego podemos obtener estos 4 ítems gratis. Para obtener cada uno de estos ítems, tendremos que recolectar 120 Robux en total. Puedes encontrar los Robux dispersos por el mapa, desde terrenos sencillos hasta luego de realizar un pequeño obby. Estimo que tardarás más o menos unos 15 minutos en completarlo todo. Bueno, luego de obtener los 120 Robux, simplemente reclamamos los ítems. Recuerda que el sec viene en partes, así que debes colocártelo poco a poco en el inventario. Y listo, ítems obtenidos. Ahora conseguiremos 5 ítems. Para conseguirlos entraremos en el juego RIA 2025. Vale chicos, una vez dentro, le damos aquí. Vale, cerramos y les enseñaré a conseguir cada ítem. Son 4 en total. Empecemos. Para el primer ítem, venimos por aquí. Nos colocamos en esta área. Y listo, obtuvimos otro ítem. Excelente. Vale chicos, a continuación encontraremos 8 reliquias. Como ves, son 8. La primera se encuentra en esta zona. Vale, vamos 2. Bien, vamos 3. Vamos 4. Bien, vamos 5. Vamos 6.
Vamos 7. Y perfecto, obtuvimos otro ítem más. Vale chicos, ahora nos dirigimos a una estatua. Nos dirigimos por detrás y haremos este obi. Y perfecto, otro ítem más. Vale chicos, finalmente, para conseguir el último ítem, entraremos en cualquier portal. Vale, por ejemplo entramos aquí. Vale, muy bien. Esperamos entrar y recibiremos el emblema. Excelente, ya está. Le damos en escape y regresamos al juego. Y obtuvimos el emblema. Vale chicos, verificamos y ya tenemos todo. Ahora conseguiremos 4 ítems. Para obtenerlos, entraremos en el juego RIA 2023 Award Show. Y nada más entrar, obtendremos el primer ítem. Muy bien chicos, para obtener el segundo ítem, haremos un pequeño obi. Venimos por aquí y lo hacemos. Subimos, tocamos el trofeo y listo, obtuvimos otro ítem. Vale, ahora le damos en este icono y les explico. Para conseguir los dos últimos ítems, debemos esperar a que termine esta cuenta regresiva y luego ver el video que se reproducirá. El video dura aproximadamente 20 minutos. Te dejo los momentos en el que recibes cada ítem. Y listo, obtuvimos los dos ítems. El siguiente juego es Magnate del Cabello Sunsil. Y nada más empezar, seguiremos la flecha para ir a nuestro Tycoon. Vale, les explico. Este es un típico Tycoon en el cual conseguiremos 3 ítems. Para abarcar la totalidad de ítems, apenas necesitaremos 10 minutos. Bueno, para obtener el primer ítem, vamos a avanzar brevemente el Tycoon. Desbloqueamos al trabajador, interactuamos con él y con solo mejorarlo a nivel 2, obtendremos el primer ítem. Y antes de continuar con el Tycoon, les recomiendo llevar a su trabajador a nivel 6 o 7 para avanzar más rápido. Esto no tardará más de 2 o 3 minutos. Muy bien, una vez hecho eso, continuaremos con el Tycoon.
Y una vez tengamos disponible el botón de la oficina, lo presionamos. Y obtendremos el segundo ítem. Minimizamos. Y una vez desbloqueado el siguiente trabajador, haremos la misma estrategia de llevarlo a nivel 6 o 7. Listo, vamos a continuar con el Tycoon. Y una vez desbloqueemos este edificio, solo bastará con completarlo para obtener el último ítem. Así que bueno, vamos a completarlo rápidamente. Y listo, obtuvimos el ítem. Ahora conseguiremos 3 ítems de Godzilla. Para conseguirlos, entraremos en el juego Cuestionario para Creadores. Y nada más entrar, les explico. En este juego debemos resolver 3 cuestionarios para obtener 3 ítems. Para resolver cada cuestionario, deberás marcar 3 preguntas correctas. Y no se preocupen, te dejaré las respuestas antes de cada cuestionario. Empecemos. Muy bien, vamos 1. Ya vamos 2. Y listo, último cuestionario resuelto y conseguimos los ítems. Y ahora conseguiremos 5 ítems muy hermosos. Para conseguirlos, entraremos en el juego Luego Diversión y Disfraces. Y nada más entrar, venimos por aquí. Y les explico. Para conseguir cada uno de los ítems, deberemos recolectar una cantidad específica de puntos. Ahora bien, si observas, los audífonos se encuentran bloqueados. Esto es así porque el juego nos obliga a comprar sus ítems desde los baratos hasta los más caros. De tal forma que, para comprar los audífonos que cuestan 300, primero deberemos comprar este haz de luz de 100 monedas y luego estas varas rosadas de 200. En conclusión, a medida que avancemos en el juego, para comprar los ítems gratis, también compraremos otros propios ítems del juego. A continuación, te dejo el orden exacto en el cual deberás comprar cada ítem, y por supuesto, su precio. Como ves, para abarcar todos los ítems, deberás recolectar 5300 puntos. Pero descuida, conseguir estos puntos es sencillo. Para conseguir los puntos, puedes hacerlo de dos formas. Uno es venir por aquí, a la pista de baile, y a continuación nos pondremos a bailar. Como ven, por cada baile estaremos ganando 5 monedas. Podemos repetir esto 20 veces, de tal forma que estaremos ganando 100 monedas diarias. Pero ojo, si hacen esto con un amigo, estarán ganando 15 monedas por cada baile. Es decir, en total serían 300 monedas diarias. Así que chicos, les recomiendo agregar a medio servidor. Bueno, y la otra forma de ganar monedas es venir por aquí. Y les explico. Pueden ganar un total de 300 monedas semanales si invitan 10 amigos al juego. Pero he aquí el truco. Puedes hacer esto con una sola persona, de tal forma que esa persona deberá salir y volver a entrar al juego 10 veces. Bueno, puedes hacer esto con una cuenta secundaria o puedes ponerte de acuerdo con otro usuario. Bueno, yo lo haré con una cuenta secundaria. Y como ves, cada vez que entra y sale mi cuenta secundaria, estará subiendo el contador. Perfecto, contador listo, yo obtuve 300 puntos.
Y bueno chicos, haciendo cuentas, puedes conseguir los puntos en unas 3 semanas. Incluso puedes obtener los audífonos en el primer día, ya que en total te estará costando 600. Solo sé paciente. Así que chicos, mucha suerte. Ahora conseguiremos 12 camisetas muy bonitas. Para conseguirlo, entraremos en el juego Misión Marte. Entramos. Vale chicos, una vez dentro, les explico. Para obtener dichos ítems, deberemos hacer misiones y conseguir emblemas. Obtendremos un ítem por cada emblema. Así que bueno, empecemos. Muy bien, venimos por aquí y nos iremos al área Arcia Mons. Esperamos que pase esta cinemática. Vale, perfecto. Interactuamos. Muy bien, y obtendremos 2 ítems. Perfecto. Ahora, escogemos cualquier parte y le damos en práctica. Muy bien, obtendremos otro ítem. Le damos en salir. Perfecto. Ahora venimos por aquí. Interactuamos con el tablero de misiones. Vale, elegimos la primera misión y confirmamos. Y obtendremos otro ítem. Perfecto. Ahora entramos por esta área. Esperamos que pase esta cinemática. Vale, muy bien. Y luego esperamos esta otra. Cuiden, es rápido. Perfecto. Venimos por aquí. Entramos. Interactuamos. Y obtendremos otro ítem. Perfecto. Esperamos un momento. Vale, perfecto. Otro ítem más. Vale, interactuamos y nos colocaremos las piezas del auto tal y como yo lo haré. Muy bien, lo hacemos. Y listo. Le damos en comenzar. Continuar. Muy bien, y nos subimos al coche. Seguimos mi recorrido. Venimos por aquí y nos dejamos caer. Nos caemos y finalizamos la misión. Perfecto. Obtendremos otro ítem. Abandonamos. Vale chicos, venimos por aquí. Interactuamos con las misiones. Y a continuación haremos la segunda misión. Perfecto. La empezamos y obtendremos otro ítem. Venimos por acá. Y empezaremos la misión. Vale, entramos e interactuamos. Perfecto, interactuamos. Y aquí nuevamente nos colocaremos las piezas que yo les diré. Empecemos. Perfecto. Y empezamos. Continuamos y obtendremos otro ítem. Perfecto. Nos subimos aquí. Seguimos mi recorrido. Nos acercamos a este fragmento. Interactuamos y usamos el taladro. Perfecto. Otro ítem. Muy bien. Venimos por aquí. Nos acercamos a esta caja. Interactuamos.
Perfecto, misión completa y otro ítem. Abandonamos. Finalmente haremos la última misión. Interactuamos y haremos esta misión. Iniciamos y venimos por aquí. Vale, entramos por aquí e interactuamos. Vale, interactuamos. Y aquí nuevamente nos colocaremos las piezas que yo les diré. Perfecto, y empezamos. Muy bien, nos subimos. Muy bien, seguimos mi recorrido. Interactuamos. Usamos la cámara. Perfecto. Venimos por aquí y subimos la rampa. Interactuamos con la caja. Perfecto. Misión completa y abandonamos. Y una vez aquí, obtendremos el último ítem. Perfecto. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora conseguiremos un ítem de celular. Y usarán el link que estará en el comentario fijado. Y una vez hecho eso, ya tendremos la camiseta en nuestro inventario. Así que chicos, ya saben. Ahora conseguiremos 4 ítems interesantes. Para conseguirlos, entraremos en el juego AO Adventure. Y nada más entrar, venimos por aquí. Buscamos una cancha de tenis y jugaremos. Bien, para conseguir el primer ítem, deberemos jugar una partida. Puedes jugarlo con otra persona o con la inteligencia artificial, y no importa si ganas o pierdes. Aún así, te explico de qué va el juego. Este es un típico juego de tenis en el cual deberás anotar para ganar. Cada vez que el contrincante te devuelva la pelota, deberás pararte sobre estas marcas de color rojo, las cuales indicarán la trayectoria de la pelota. Para ganar, debes meter 5 pelotas en el campo rival. Y listo. Una vez finalice la partida, obtendrás el primer ítem. Vale chicos, para conseguir el siguiente ítem, deberemos llegar a nivel 10. Esto lo podemos conseguir jugando partidas de tenis. Ahora bien, además, para conseguir el tercer ítem, deberemos ganar 10 partidas de tenis. Así que, podemos conseguir ambos objetos de forma simultánea. Bueno, yo haré eso, y adelantaré el video. Vale chicos, ya estoy acabando. Y listo, obtuve el nivel 10 y obtuvimos el segundo ítem. Vale, ya estoy terminando. Perfecto, ya completé las 10 victorias y obtuvimos el tercer ítem. Para conseguir el cuarto objeto, venimos por aquí. Y nos iremos al área de práctica. Y a continuación, deberemos jugar este minijuego. En este minijuego, daremos pelotazos a la pared con la raqueta. Y bueno, para conseguir el ítem, deberemos conseguir una puntuación de 10. Es decir, dar 10 pelotazos a la pared en una misma partida. Vale, haremos esto. Y listo, ya completamos los puntos, ya podemos acabar el juego. Y obtuvimos el cuarto ítem. Ahora conseguiremos una chaqueta. Para conseguirla, entraremos en el juego Inspire. Una vez dentro, para conseguir el ítem, deberemos buscar unas letras en el mapa. Así que bueno, empecemos.
Y listo, obtuvimos la chaqueta. Ahora conseguiremos 2 ítems de verano. El juego que veremos es Tim Hortons Town. De momento, esta experiencia se encuentra activa para usuarios mayores de 13 años. Bueno, entramos. Y una vez dentro, para obtener el primer ítem, deberemos encontrar 3 planos, los cuales se encuentran dispersos por el mapa. Así que bueno, seguimos mi recorrido. Venimos por aquí. Vamos por el área de esquí. Y subiremos arriba de la montaña. Vale, aquí suban tal y como yo lo haré. Con cuidado, sin resbalarse. Vale, subimos. Perfecto. Una vez aquí, tomaremos el primer plano. Ahora, salimos de esta zona. Venimos por aquí. Y el segundo plano se encontrará en este obby. Descuiden, es sencillo. Perfecto. Una vez aquí, la cámara cambiará de plano. Y solo deberemos caminar de frente. Perfecto. Segundo plano obtenido. Le damos en este botón para finalizar el lobby. Y a continuación, iremos al área de la piscina. Entramos en este portal, subimos por aquí, y arriba del puesto de salvavidas se encontrará el último. Lo tomamos y listo. Obtuvimos el primer ítem. Vale chicos, si recuerdan, entramos en un portal. Y bueno, eso hizo que entráramos a la sala de espera de un minijuego. Este juego comenzará cuando termine el contador. Y les explico, en este juego nos encontraremos sumergidos bajo el agua. Y nuestro objetivo será tomar la cantidad de granos de café que nos pidan. Estos granos se encontrarán alrededor del agua. Una vez hecho esto, nos dirigiremos a este portal verde y entraremos. Y bueno, deberemos hacer esto rápido, pues el agua empezará a descender y si nos exponemos a la superficie, nos quemaremos. Asimismo, mientras subamos de nivel, aparecerán tornados que nos van a empujar. Evítalos. Por otro lado, si se te complica el juego, podrás comprar cualquiera de esos potenciadores, los cuales facilitarán el juego. Para comprarlas, necesitarás granos de café, los cuales se obtienen jugando. Tenemos inmunidad afuera del agua, un recolector de granos de café, velocidad e inmunidad dentro del agua. Bien, tutorial finalizado. Bueno, para conseguir el segundo ítem, deberemos superar los 7 niveles de juego. Así que bueno, te dejaré mi gameplay para que veas cómo lo hago.
Vale chicos, en el último nivel es recomendable usar todos tus poderes. En mi caso, yo utilicé el mejor, el cual es el recolector, y me ahorró tiempo dentro del agua. Y listo. Una vez terminemos el nivel, saldremos por el tobogán y obtendremos el último ítem. Ahora conseguiremos una camiseta Dahan y entraremos en este juego, Dahan. Y con solamente entrar, la recibiremos en el emblema. Ahora conseguiremos 5 ítems de estilo cibernético. Para eso entraremos en este juego, RIA 2023. Y nada más entrar, recibiremos el primer ítem. Y para obtener el segundo ítem, solo debes cerrar y volver a entrar al juego. Y obtuvimos una chaqueta. Y para obtener el siguiente ítem, debemos pararnos sobre este estante. Bueno, vamos hacia él. Y listo, otro ítem obtenido. Y para obtener el siguiente ítem, debemos hallar 4 botones y presionarlos. Así que bueno, seguiremos mi recorrido para hacerlo. Vale, vamos 1. Ahora van 2. Perfecto, vamos 3. Agarramos el último y listo. Obtuvimos otro ítem. Y para obtener el siguiente ítem, debemos jugar un minijuego. Podemos encontrar este minijuego arriba de cualquiera de esas 3 torres. Bueno, subiré por esta torre. Y una vez arriba, deberán jugar este minijuego con al menos una persona y ser el ganador. Esperamos a que empiece y les explico. Este es el típico minijuego en donde deberemos ser los últimos en pie de la plataforma. Bueno, pueden seguir la misma estrategia que yo, que es de ir saltando de plataforma en plataforma para que el piso desaparezca lentamente. Y listo, obtuvimos el ítem. Venimos por aquí y les explico. Para obtener el último ítem, debemos realizar este OBI. Bueno, no hay punto de guardado, por lo que deberán ir con cuidado. Si se les complica un poco, pueden ir a la tienda, luego a personajes, y comprar y usar uno de esos personajes con cuerpo delgado. Así reducirán la probabilidad de chocarse con los obstáculos. Bueno, yo haré eso, y les muestro cómo paso el lobby. Y una vez acabemos el lobby, nos paramos sobre este ítem y lo obtendremos. Ahora conseguiremos 2 ítems bonitos. Para conseguirlos, entraremos en el juego Connect 23. Y nada más entrar, les explico. Para conseguir el primer ítem,
deberemos obtener 7 piezas escondidas en el mapa. Así que bueno, seguimos mi recorrido. Vale, interactuamos y vamos 1. Ya son 2. Ahora 3. Vamos 4. Van 5. Ahora 6. Y bueno chicos, para conseguir la última letra, deberemos subir a bordo de este barco y jugar un minijuego. Para empezar dicho minijuego, deberemos ser 2 o más personas. Así que bueno, esperaré un momento y adelantaré el video. Vale chicos, ya se ha unido una persona, así que empezaremos. Una vez aquí, venimos por acá. Y aquí se encontrará la última letra. Y como ven, obtuvimos el primer ítem. Vale chicos, para conseguir el segundo ítem, deberemos jugar este minijuego al que acabamos de entrar. Y por supuesto, debemos ganar. Les explico, en este juego, puedes ser un etiquetador o un corredor. Si eres etiquetador, deberás tocar y congelar a los enemigos. Y si eres corredor, deberás sobrevivir toda la ronda. Bueno, en este caso, me tocó ser etiquetador. Así que voy a congelar a los enemigos. Bueno, en este caso solo era una persona. Así que ya acabó y gané la ronda. Yo obtuve el ítem. Muy bien. Ahora conseguiremos un gorro de Puma. Para eso entraremos en Puma y la tira de los juegos. Y una vez dentro, esperaremos que pase este tutorial. Esto tardará aproximadamente unos 1 minuto y medio. Y luego reclamaremos el ítem. Ahora conseguiremos un guante de espuma. Para eso entraremos en la experiencia Why Don't We. Una vez dentro venimos por aquí y reclamaremos el ítem al interactuar con esta tienda. Ahora conseguiremos 2 ítems de estilo superhéroe. Para conseguirlos, entraremos en el juego Simulador de Superpoderes. Y una vez dentro, venimos por aquí. Interactuamos con el personaje. Y para conseguir el primer ítem, deberemos hacer la misión que nos acaba de dar, la cual es entrenar 10 puntos de fuerza. Para entrenar fuerza, le daremos clic en este icono de puño y damos clic 10 veces. Y listo. Una vez hecho eso, obtendremos el primer ítem. Vale chicos, antes de conseguir el segundo ítem, te recomiendo reunir algunas monedas. Para ello, seguiremos haciendo misiones de este personaje. Interactuamos con él. Y esta vez, haremos 10 puntos de defensa. Listo, misión completa. Volvemos a hablar con el personaje. Y ahora entrenamos 10 puntos de agilidad. Para ello, apretamos en el icono de zapato. Y listo. Volvemos a hablar con el personaje. Y ahora debemos derrotar 5 enemigos. Venimos por aquí. Y los golpeamos. Así que bueno, seguiré haciendo esto y adelantaré el video. Perfecto chicos, una vez hecho esto, hablamos con el personaje y obtendremos más monedas. A continuación, le damos en este icono y subiremos la ganancia de agilidad. Lo subimos lo más que podamos y perfecto.
Ahora, venimos por este portal. Hablamos con este personaje. Y para conseguir el segundo ítem, haremos su misión. En esta misión, nos pedirá ganar 2000 puntos de agilidad. Es por esto que anteriormente les recomendé ganar monedas, ya que ahora estarán ganando 5 puntos de agilidad por clic. Y listo. Interactuamos y listo. Misión completa e ítem conseguido. Ahora conseguiremos 9 ítems. El juego que veremos es Centro de Carreras de Roblox. Entramos y nada más entrar, para conseguir los 4 primeros ítems, le damos en el icono de mapa y nos iremos al Café Boba. Una vez aquí, hablaremos con este personaje, interactuamos y a continuación deberemos pedir que nos prepare los 4 sabores de té. Y como ven, cada vez que hace uno, nos darán el emblema y el respectivo ítem. Y listo, ya tenemos los 4 primeros ítems. Vale chicos, a continuación, para conseguir los siguientes ítems, deberemos recolectar una cantidad específica de dinero. Si observan la gráfica, cada ítem cuesta 100 monedas, por lo que deberemos juntar 500 en total. Bueno, para ganar monedas, deberemos hacer las misiones que nos pide el juego. Cada misión nos da 100 monedas, por lo que haremos 5 misiones. Empezamos la primera misión, hablamos con el mismo personaje, y le damos en esta opción. Luego le damos aquí y listo. Él nos acaba de dar un té, el cual deberemos entregar a otro personaje. Le damos en el mapa y nos iremos al lobby. Nos acercamos a este personaje, interactuamos y le damos el té. Perfecto. Volvemos al Café Boba. Hablamos con el personaje y listo. Primera misión completa. Y ya tenemos 100 monedas. A continuación, haremos la segunda misión. Abrimos el mapa y nos iremos al lobby. Hablamos con Karen y le damos en esta opción. Y a continuación, deberemos interactuar con 2 creadores de Roblox. Para ello, venimos por aquí e interactuamos con el primero. Bueno, aquí tardará un poco en contarnos su autobiografía. Perfecto, abrimos el mapa y vamos al área de entrevistas. Venimos por aquí y hablaremos con Dake. Y listo, otra misión completa. Vale chicos, la siguiente misión es con Dake, así que la daremos en esta opción. Perfecto, ahora debemos buscar 3 modelos de avatar. Muy bien, venimos por aquí. Interactuamos y vamos uno. Ahora vamos por aquí. Interactuamos. Vale, ya van 2. Y por último, vamos por aquí. Y listo, ya son 3. Finalmente, regresamos con Dake. Interactuamos y listo. Él nos dará 100 monedas más. Le damos en esta opción y listo. Ya tenemos 300. Ahora abrimos el mapa y nos iremos al lobby. Interactuamos con Karen y seleccionamos esta misión. Ella nos pedirá buscar 4 muñecos perdidos. Así que abrimos el mapa e iremos a la biblioteca. Perfecto, aquí está.
abrimos el mapa e iremos al área de podcast. Y aquí en la mesa estará el segundo muñeco. Ahora nos dirigimos al Café Boba. Y en este estante estará el tercero. Subimos por las escaleras. Venimos por aquí. Y tomaremos el cuarto. Muy bien, regresamos al lobby. Hablamos con Karen. Y listo, 100 monedas más. Ahora nos iremos a la biblioteca. Y como última misión, deberemos interactuar con 5 computadoras. Bueno, también pueden interactuar 5 veces con la misma, así como lo haré yo. Y acabado esto, recibiremos el emblema y 100 monedas más. Perfecto, chicos. Abrimos el mapa y nos dirigimos a la tienda de UGCs. Venimos por aquí, interactuamos y compraremos los 5 ítems. Y listo, obtuvimos los 9 ítems en total. Ahora conseguiremos unos audífonos muy geniales. Y entraremos en el juego Dunking Simulator. Y una vez dentro, les explico. Lo primero que debemos hacer será aperturar este portal que señalo aquí. Pero, ¿cómo hacemos eso? Realizando las primeras 4 misiones del tutorial. Descuiden, son misiones sencillas. Venimos por aquí, interactuamos con este personaje, y como primera misión, debemos encestar 3 balones en el arco. Vamos al arco, y para encestar, presionaremos cuando la barra esté en la parte verde. ¡Perfecto! Encestamos 3 balones en total. Listo, volvemos con el personaje para aceptar la segunda misión. Ahora iremos a esta tienda y subiremos una característica. Escogen cualquiera. Perfecto. Volvemos. Vale, ahora iremos a la otra tienda. Y compraremos el balón azul. Compramos y listo. Aceptamos la última misión y venimos por aquí. Y compraremos una animación. Perfecto, ya tenemos habilitado el portal. Entramos. Y una vez dentro, venimos por aquí y entraremos por este otro portal. Y a continuación iremos al escenario para hablar con el personaje. Vale, para finalizar haremos su misión, la cual consiste en encestar 10 balones en el arco. Venimos por aquí y encestaremos. Y listo, una vez acabada la misión, volvemos con el personaje y obtendremos los audífonos. Ahora conseguiremos 6 ítems antiguos pero muy geniales. Para obtenerlos, ingresaremos en la experiencia octava edición anual de los premios Bloxy. Y nada más entrar, obtendremos el primer ítem. Vale chicos, para obtener el siguiente ítem, debemos esperar a que termine esta cuenta regresiva para pasar a la siguiente zona. Ahora bien, si no deseas esperar, puedes probar en entrar a otros servidores a ver si esta cuenta regresiva ya finalizó. Una vez estemos en la siguiente zona, para obtener el siguiente ítem, vamos a la tienda. Le damos en recoger atuendo y listo. Para el siguiente ítem, subiremos por aquí. Nos acercamos a esta máquina de peluches, interactuamos y listo. Ítem conseguido. Muy bien, para obtener el siguiente ítem, debemos encontrar 8 objetos dispersos por el mapa. Así que bueno, seguiremos mi recorrido. Listo, vamos 1. Ya son 2.
Ahora 3. Subimos por aquí, nos ponemos en primera persona y saltamos. Vale, vamos 4. Van 5. Ahora 6. Listo, ya van 7. Y finalmente, tomamos el octavo y obtendremos el último ítem. Ahora conseguiremos una cabeza de hielo muy genial. Para eso entraremos en este juego, Holiday. Y nada más entrar, esperamos un poco y obtendremos el ítem. Ahora conseguiremos 3 ítems. Para conseguirlos entraremos en este juego, Moto Island. Y una vez dentro, le daremos en esta flecha para avanzar el diálogo rápidamente. Ahora, apretamos en este icono de moto, seleccionamos una moto y la generamos. Nos subimos a ella y seguiremos la flecha del tutorial. Esperamos a que termine esta cinemática y tendremos el tutorial finalizado. Ahora, para obtener el primer ítem, debemos recolectar 100 tuercas doradas. Estas se encontrarán dispersas por toda la pista de carreras. Así que bueno, nos subimos a la moto y las recolectaremos. Y listo. Una vez completado esto, obtendremos el ítem. Minimizamos, verificamos en el perfil y obtuvimos el casco. Volvemos al juego y antes de obtener el segundo ítem, le daremos en este icono de mapa. Ahora presionamos en este icono de interrogación para marcar su ubicación. Y vamos hacia él. Una vez lleguemos aquí, saltaremos por esta rampa. Y una vez hecho eso, presionamos nuevamente en el mapa y les explico. Para obtener el siguiente ítem, debemos ir a cada uno de estos puntos marcados en el mapa. En estos puntos podemos encontrar circuitos de carreras en los cuales solo bastará con pasar sobre este círculo verde. Y rampas de acrobacia, en las cuales deberemos saltar con la moto. Ya os digo que esto no tarda más de 20 minutos. Les recomiendo usar el mapa, seleccionar un punto y darle en este botón. Así se nos marcará en el mapa, y será más fácil ubicarlo. Bueno, voy a hacer eso, así que adelantaré el video. Vale chicos, ya solo nos queda un punto, así que iremos a él. Y una vez completado, obtendremos el siguiente ítem. Minimizamos, verificamos en el perfil, y obtuvimos la tortuga. Volvemos al juego, y para obtener el último ítem, debemos realizar los 6 circuitos de carrera. Podemos marcarlos en el mapa para ir más rápido. Para jugar, solo debes pararte sobre este círculo, luego darle en crear, y luego en la X. Ahora esperamos a que empiece la carrera. Este es un clásico minijuego de carreras, en el que recorreremos un cierto recorrido hasta llegar a la meta. El tiempo estimado de cada carrera es de 3 minutos. Bueno, voy a adelantar el video y ahí nos vemos. Ok chicos, si ya completaron 5 circuitos, entonces, nada más empezar el último, obtendrán el emblema. No es necesario jugarlo. Ahora conseguiremos 2 ítems. Para conseguirlos, deberás entrar en el juego Isla Nerf. Una vez dentro, vendremos por este portal verde, caminamos hasta esta área, interactuamos y recibiremos el primer ítem. Muy bien. Para obtener el segundo ítem, debemos recolectar 1000 tickets.
Si ven en la esquina superior izquierda, el mismo juego nos empieza dando 500. Bueno, para obtener los 500 restantes, entraremos en cualquiera de estos portales y jugaremos un minijuego. Les recomiendo entrar en el modo un solo jugador, para no depender de nadie. Les explico el minijuego. Cada ronda nos da 100 tickets. Para sobrevivir cada ronda, debemos proteger este artefacto que señalo en pantalla, de unos Robux. Como pueden ver, tenemos estas armas a nuestra disposición, para eliminar los Robux y sobrevivir. Vale chicos, una vez hayamos jugado y tengamos los tickets necesarios, y ya en el lobby, le daremos en este icono de tienda, y compraremos la gorra. Y listo, ítem conseguido. Ahora conseguiremos 3 ítems muy geniales. Para eso entraremos en este juego, Premios Logitech Soundbreaker. Vamos a entrar, pero en principio vemos que la experiencia está en privado, así que para eso nos uniremos a su grupo. Le damos aquí y nos unimos. Ahora sí volvemos y entraremos en el juego. Una vez dentro, les explico. Para obtener el primer ítem, debemos ir al área de sesión fotográfica. Así que bueno, venimos por aquí. Nos paramos en esta plataforma y esperamos a que nos hagan una selfie. Muy bien, obtuvimos el ítem. Minimizamos, verificamos en el perfil y obtuvimos la cámara dorada. Volvemos al juego y para obtener el siguiente ítem debemos subirnos a la montaña rusa. Seguimos mi recorrido. Ahora nos subimos al asiento y listo. Obtuvimos el ítem. Minimizamos, verificamos en el perfil y obtuvimos las alas LED doradas. Volvemos al juego y a continuación, para obtener el siguiente ítem, debemos recolectar 25 monedas dispersas por todo el mapa. Cabe destacar que 2 monedas se encuentran en el recorrido de la montaña rusa. Así que bueno, las recogeremos automáticamente y ahí nos vemos. Vale chicos, ya terminamos el recorrido y como ven, tenemos 2 monedas. Bueno, vamos a reiniciar nuestro personaje y una vez en el lobby, seguiremos mi recorrido para obtener cada moneda.
Aquí debemos presionar en el botón de la laptop para que aparezca la moneda. Ok, para obtener la siguiente moneda, debemos usar este propulsor. Nos lo ponemos y vendremos por aquí. Muy bien, saltamos para bajarnos de él y a continuación usaremos esta nave para llegar a lo más alto del mapa. Nos acercamos a esta isla flotante. Tomamos la última moneda y listo. Minimizamos, verificamos en el perfil y vemos que obtuvimos la tecla de emoji. Ahora conseguiremos una espada en este juego. Para conseguirlo, entraremos en el juego RB Battles. Entramos. Una vez dentro, venimos por aquí. Nos acercamos a esta máquina. Interactuamos. Le damos en reclamar. Y listo. Obtendremos este ítem. Ahora conseguiremos un hada. Para eso entraremos en este juego, Mundo de Play Prince. Vale chicos, una vez dentro, le damos en saltar. Y saltaremos el tutorial. Vale chicos, para conseguir el ítem, venimos por aquí y entramos en este portal, el verde. Esperamos que cargue un momento. Y bueno, para poder conseguir el ítem, deberemos tomar 3 pegatinas. Descuida, esto se hace rápido. Vale, venimos por aquí. Y acá hay una. Perfecto. Sigamos. Vale. Acá hay otro. Y bien, vamos 2. Y finalmente, el otro está por aquí. Vale, ya casi llegamos. Vale, lo tocamos y como ves, recibimos el emblema y el respectivo ítem. Vamos a verificar. Vale, verificamos. Como es un ítem de emblema, es un ítem de copias ilimitadas. Y como ves, hemos conseguido el ítem. Ahora conseguiremos un gorro de bruja. Para eso entraremos en este juego. Vale chicos, le damos en empezar el juego. Perfecto. Esperamos un momento que pase esta inicial. Y listo chicos, y nos encontramos en el juego. Vale chicos, antes de empezar debo decirte una cosa. Para poder conseguir este ítem tardarás aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas. Pero no te preocupes, este ítem ya lleva un año. Y por lo visto todavía tiene copias. Así que chicos, tómatelo con calma. Incluso lo vas a poder hacer en todos los días que desees, ¿no? Para que lo hagas más cómodamente.
Bien, las misiones de este ítem han sido debilitadas, y son las siguientes. Convence a 2 jugadores para usar tus pociones, fabricar 10 pociones, usar 10 pociones en el mundo principal, y recoger 200 monedas fantasmas. En resumidas cuentas, 2 pociones para 2 personas diferentes, 10 pociones para ti, y 200 fichas fantasmas. Ahora, traduciéndolo a lo que sería el juego, las pociones te costarán aproximadamente unos 75.000 de dinero. Eso más las fichas. Por eso tenemos que conseguirlo en 1 hora y media o 2 horas. Vale chicos, no parece mucho realmente. A ver, lo que tenemos que hacer es buscar el área naranja para empezar y nos iremos al área de Halloween. Como ves, aquí ya se ve el área naranja, le daríamos clic y ya estaríamos en este lugar. Vale. Entonces entramos en este portal y ahora sí nos ubicaríamos realmente en lo que sería el juego. Vale chicos, antes de empezar, debo decirte una cosa. Si leas aquí y ves las misiones más fuertes, no te preocupes. Esto es básicamente visual. Y pues aquí aparecen las misiones como originalmente eran, ¿no? Más difíciles. Pero tranquilo, tú lo vas a poder reclamar en el otro mundo, en donde todo está más fácil. Aquí solamente cumplirás los requisitos y luego reclamaremos en el otro mundo. Vale chicos, les explico. Bien, como ves, básicamente este juego es un típico tycoon de puente peatonal, de peaje, y pues iremos mejorándolo poco a poco para ir ganando más dinero y también para obtener clientes, los cuales al entrar en nuestra tienda nos soltarán fichas fantasmas. Por ejemplo, así, ¿no? Hemos obtenido una ficha de un cliente. Vale chicos, entonces lo que haremos será conseguir 200 fichas. Cuando veamos 200 fichas aquí ya salimos. Y conseguir 75.000 de dinero. Bien, hay muchas formas para poder progresar en este juego. Puedes ir mejorando lo que sería el puente, este mensajito del cartel, los barcos, el aparcamiento, la tienda, la gasolinera y hasta el propio puente peatonal, ¿no? Para empezar les recomiendo mejorar la garita hasta nivel 11 y también mejorar un poco la tienda, la gasolinera y con eso debería bastar para poder conseguir muchos clientes y conseguir mucho dinero en el menor tiempo posible. Ah, también mejoraremos lo de aquí, que sería la señal para que vengan más personas, ¿no? Lo podemos mejorar hasta el nivel 2 que nos pide 1000 de dinero. Bien, entonces lo que haremos también es completar algunas misiones, ya que nos darán un poco de dinero. Bien, para poder hacerlo manualmente, le damos en F, se cobra dinero y los carritos irán pasando y se irán, ¿no? Y así ganamos dinero poco a poco. Bien, vamos a seguir brevemente el tutorial y vamos a mejorar un poco el peaje. Y como ves, los ingresos mejorarán con cada mejora. Hasta el nivel 10 o 11 yo te recomiendo hacerlo. Vale, mejoramos y pues haremos un poquito de esto. Mientras también atendemos a los clientes en el carro, vamos tomando lo que serían las fichas. Los clientes, además de dejar fichas fantasmas, también dejarán ingredientes y lo que serían recetas para las pociones. Así que nos viene muy bien tomarlas. Vale chicos, entonces sigamos subiendo de nivel la garita, hasta nivel 11. Y como ves también, al ir subiendo algunas misiones, nos darán más dinero. Vale chicos, entonces terminemos con la garita y luego pasamos a la gasolinera y la tienda. Vale chicos, esperemos que vengan más personas y las atendemos. Bueno, aquí nos encontramos con una persona más. Un consejito adicional que te puedo dar es que si por ejemplo ves que tu compañero tiene buen puntaje, ya está farmeado, pues también puedes ir a su lugar, a su área, vas corriendo y pues también ahí encontrarás las fichas fantasmas y los ingredientes y las recetas. Vale, volvemos. Te vuelvo a repetir chicos, no es necesario que lo hagas todo en un solo día, lo puedes hacer en varios, ya que al parecer este ítem está olvidado, pero aún lo puedes conseguir. Son aproximadamente 4.344 copias. ¿Ok chicos? Es bastante. Y ya lleva más de un año. Este ítem también viene muy bien para Halloween, porque la verdad es un gorrito de brujo, un gorrito con pociones,
y te viene bien para este Halloween, ¿no? Vale chicos, lo mejoramos a nivel 11 y ya estaría la garita. Ya no es necesario mejorarlo más, ya no conviene. Vale chicos, intentemos completar las siguientes misiones. A veces te aparecen misiones que te piden, pues, hacer que más clientes pasen por aquí por la garita y te contará. Aquí también me pide, por ejemplo, interactuar con la tienda, mejorar un estante a nivel 2 y también construir una gasolinera. ¿Vale? Entonces lo que haremos será construir una gasolinera cuando tengamos 1000. Vale, perfecto, ya está. También completamos una misión y ahora sí desbloqueamos la gasolinera. Vale, a ver, veamos. No, suficiente con esta, con la de nivel 1, suficiente. Para ganar un poquito de dinero extra. Saltamos esto, cerramos y bien. Ahora mejoramos el aparcamiento hasta nivel 2, 2500, ¿ok? Solamente esto, para que se estacionen más carritos. Ahora mejoramos la tienda a lo que sería el nivel 1500 y ahí lo dejamos. Vale chicos, mejoramos la tienda y perfecto. Y como último paso para mejorar la ganancia de dinero, te recomiendo comprar 5 estantes y mejorarlos hasta nivel entre 6 y 9. Así ganarás un montón de dinero. Vale chicos, dicho esto, seguiré jugando, recolectaré fichas fantasmas y dinero y adelantaré el video. Vale chicos, estamos de vuelta, y como ves, ya tenemos los $70.000 y también las 200 fichas. Bien, como te dije, el mejor consejo que te puedo dar es ir mejorando los estantes, entre nivel 6 y 9. Así ganarás un montón de dinero. Bien, luego de haber acabado todo esto, continuemos con la misión. Ahora completaremos las pociones. Como ves, nos piden 12 pociones. Bien, lo que haremos entonces es interactuar con el caldero. Y bueno, después de haber jugado 1 hora y 40 aproximadamente, habrás desbloqueado de forma aleatoria algunas pociones. Bien, las mejores pociones que te pueden tocar son dos. La poción de fuego furioso y la mini poción del caos. ¿Por qué estas dos? Porque básicamente sus ingredientes cuestan barato, así como también el costo de producción. Aquí puedes comprar los ingredientes. Vale chicos, entonces lo que haremos a continuación es producir una de estas dos pociones. Bien, la primera opción siempre va a ser la poción de fuego furioso, ya que es la más barata. Pero si no la tienes, pues probablemente tengas esta poción, mini poción del caos, que también es barata. Vale chicos, entonces empezaremos con esta. Compraremos 3 cestas de carbón por cada poción. Venimos por aquí chicos, vale. Cesta de carbón está a 50, como ves, está barato. Vale, tenemos 3. Venimos por aquí. Aquí está, vale, y la fabricamos. Y como ves, ya tenemos una poción. Aquí nos cuenta, ¿no? Sigamos produciendo más. Vale chicos, ya está. Primero hicimos 10 pociones. Ok, lo que haremos ahora será dirigirnos al mundo principal y utilizaremos las 10 pociones. Bien, un detalle muy importante. Si ahorita te vas de nuevo al inicio, dándole en ir a casa, pues las pociones del inventario, o mejor dicho todo, se va a perder. Entonces, lo que tú tienes que hacer para no perder las pociones cuando pasas de un mundo a otro, es dirigirte a este cofre, el que está aquí, y aquí colocarás 10 pociones. Como ves, las colocamos aquí. Perfecto, ya está. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Podemos darle en este botón para irnos al inicio, o podemos cerrar el juego y volver a entrar. Le doy aquí, vale, entro por el portal y nos iríamos al inicio. Esperamos que cargue, vale, esperamos un momento, y como ves, si le damos aquí al cofre, aquí tenemos las 10 pociones. Bien, hay que utilizarlas. Aquí te recomiendo tomar las pociones de uno en uno, las sacas y las consumes. Vale, la tomamos. A ver, bien, perfecto. Tomamos otra y también la tomamos. A ver, perfecto. Y como ves, ya está casi todo.
Nos faltan 2 pociones para darle a 2 jugadores. Bien, nuevamente le damos en esta área naranja y nos iremos una vez más al portal. Les podemos dar las pociones en este mundo de Halloween o podemos colocarlas en el cofre y volver al mundo principal. Vale, le damos a volver a casa y entramos. Vale chicos, ya entro en mi cuenta secundaria. Así que vamos al cofre, tomamos las pociones y nos dirigimos donde está él. Vale chicos, aquí está mi cuenta secundaria. Venimos por aquí, seleccionamos la poción y la soltamos. Ahora que la tome él. Vale, y la utilizamos. Como ves, ya la ha tomado y nos ha contado 1. Repetimos una vez más, le damos aquí, vale, que lo tome mi cuenta secundaria. Perfecto, la tomamos y listo chicos, ya completamos las misiones. Le damos aquí y ya podemos reclamar el ítem. Vale, lo compramos. Vale, perfecto chicos. Y listo chicos, obtuvimos el ítem. Como ves, no ha tomado más de 1 hora y 50. Quizás 2 horas como máximo. Así que chicos, ya saben, háganlo con calma. Ahora conseguiremos 5 ítems muy geniales. Para conseguirlos entraremos en este juego. Vale, entramos y esperamos que cargue. Ok chicos, una vez dentro, esperamos que pase esta cinemática. Perfecto chicos, ahora conseguiremos 3 ítems. Solamente es entrar y reclamar. Vale, vamos a comprarlo. Vamos 1. Ok, ahora son 2. Perfecto. Ahora 3. Perfecto chicos. Sigamos con los demás ítems. Vale chicos, ahora iremos por el siguiente ítem. Seguimos mi recorrido. Venimos por esta área donde dice Shock. Vale, venimos por aquí y subiremos por esta zona. Y subiremos por esta zona. Vale, perfecto. Saltamos, nos subimos en esta baranda y saltaremos a la izquierda. De esta forma, excelente. Ahora caminamos para la izquierda, seguimos, vamos subiendo poco a poco. Saltamos por aquí y ya estaríamos acá. Vale chicos, nos encontramos en el lobby del ítem. Hemos ahorrado mucho espacio. Así que bueno, ahora haremos el lobby. Hemos ahorrado bastante. Vale, vamos poco a poco. Seguimos. Vale, un poco más. Vale, ya está. Ahora saltamos en este lugar y subiremos. Vale, esperamos un momento aquí para bajar. A veces se buguea. Esperamos un momento. Vale, y ya está. Ahora haremos este obby. Tengan cuidado con las barreras blancas. Tengan cuidado con las barreras amarillas. Vale, subimos y las evitamos. Vale, seguimos subiendo. Nos colocamos en las barreras blancas para evitar las amarillas. Y perfecto. Finalmente venimos para acá. Y haremos este último obby.
Vale chicos, ya casi, no se rindan por favor. Vamos, vamos. Ya casi, ya casi. Saltamos por aquí. Ok, saltamos y perfecto. Reclamamos el ítem. Ok, vamos a comprarlo. Lo compramos y perfecto. Vale chicos, una vez dentro, para conseguir el ítem deberemos encontrar 30 patitos. Bien, 10 patitos se encuentran dispersos en el lobby, y los otros 20 se consiguen a través de un código. Pero descuida, el código es el mismo para todos, así que bueno, vamos a empezar. Vale, muy bien, empecemos por los patitos del lobby. El primero se encuentra en este lugar. Vale, lo tomamos y nos aparecerá esta cinemática. Perfecto, sigamos con los demás. Vale, vamos dos. Vale, ahora que hay otro por aquí. Nos colocamos en este árbol. Este queda con la tienda y está entre la casa. Bien, lo tomamos y nos aparecerá esto. Excelente. Vale, ya son 10, perfecto. Vale chicos, ahora colocaremos los códigos de las puertas. Seguimos mi recorrido. Interactuamos y colocaremos el código book. Perfecto, y nos dio un patito. Y lo tomaremos. Aquí es. Ahí. Perfecto. Y tomamos otro.
Understand. Finalmente venimos por aquí.
y reclamaremos el ítem. Y listo, muy bien. Ahora conseguiremos un sec y una cabeza de flor. Para conseguirlos, entraremos en la experiencia Luobo Mystery Boss Han. Una vez dentro, le damos en este icono de la derecha y les explico. Para obtener los ítems, debemos recolectar 20 cajas dispersas en el mapa. Sin embargo, algunas de las cajas aparecerán con candado. Esto quiere decir que estas cajas, en principio, no pueden ser halladas. Por ello, para tener acceso a estas ubicaciones, debemos agregar a otros usuarios de Roblox y pedirles la ubicación. Yo les recomiendo pedir ayuda por el chat e ir agregando a las personas. Bien, si vas a ayudar a un amigo o a ti mismo, te enseño cómo pasar las ubicaciones de las cajas. Seleccionamos el ítem que queremos enviar, escogemos el amigo y le damos en Send. Recuerden que para pasar las ubicaciones deben haber encontrado primero la caja. ¿Dónde se encuentra cada caja? A continuación te muestro las ubicaciones. El primero se encuentra al lado del árbol. El segundo en la cima del árbol. El tercero en el lago. El cuarto en la casa roja. El quinto en el área de la piscina. El sexto en el basurero, cerca de unos carteles rojos. El séptimo detrás de la caseta de entrada. El octavo arriba de la caseta del lago. El noveno en el centro del círculo grande. El décimo arriba de la construcción. El número 11 dentro de la casa del árbol. Ahora, ya que tenemos este jetpack, lo usaremos. Y para el número 12, iremos arriba del marco de entrada. El número 13 al lado de la rueda de la fortuna. ¿Nos ponemos el jet para ir más rápido? Y el siguiente se encuentra en el segundo piso de esta casa. El siguiente en la escalera de la piscina. El número 16 encima del carrito de la cafetería. El 17 bajo la roca del lago. El 18 detrás del contenedor morado. El 19 arriba de la grúa.
Y el último, detrás de los asientos de playa. Perfecto. Una vez tengamos todas las cajas, nos quitamos todo. Y les explico. Para obtener los ítems, debemos realizar un bug en el juego. Nos ponemos la escoba de bruja y nos dirigimos a la reja al lado de la entrada. Nos ponemos en primera persona y nos pegamos a la reja. Ahora quitamos levemente la vista de primera persona y nos ponemos el dinosaurio. Bueno, si no funciona la primera, no pasa nada. Lo volvemos a intentar, nos quitamos el dinosaurio y repetimos el proceso. Y listo, hemos traspasado la reja. A continuación, venimos por aquí. Nos acercamos a este estante y reclamaremos el sec. Por un lado, tenemos el sec de elfo, su cabello y un hacha. Y por el otro lado, el sec de nova científica, su cabello, mochila y una aura de estrellas. Yo escogeré el elfo. Perfecto. Ahora venimos a este otro estante, interactuamos y listo. Obtuvimos la flor. Ahora conseguiremos 6 ítems. Y una vez dentro, venimos por acá. Interactuamos con el botón, le damos en canjear código y a continuación colocaremos códigos de ítems. Deben colocar los códigos tal y como yo lo haré, respetando las mayúsculas y las minúsculas. Aquí vamos, Victory Lack. Segundo código, Get Moving. Tercer código, D. Cuarto, Setting the State. Quinto, Strike a Pose. Y el sexto, World Alike. Y listo, ítems obtenidos. Ahora conseguiremos una cabeza de meteorito. Y el siguiente ítem se encontrará en este juego, la eclosión. Una vez dentro, vendrás por aquí y pasarás esta parte del tutorial. Vale, ahora esperamos que pase esta cinemática. Y finalmente venimos por acá. Y aquí reclamaremos el ítem. Ítem obtenido. Muy bien, chicos. Y finalmente conseguiremos este pase de Wilders. Y para conseguirlo entraremos en este juego, Carreras en Roblox, Espacio de la Industria. Una vez dentro le damos en saltar. Vale chicos, nos movemos un poquito hasta que salte el tutorial. Y perfecto, ahora le damos aquí y bueno, nos iremos a 6 habitaciones y conseguiremos el ítem. Vamos aquí primero, vale, nos movemos un poquito para que cuente. Bien, vamos 1. Le damos aquí, nos movemos un poco y vamos 2. Vamos aquí. Nos movemos un poquito. Excelente. Vamos al cuarto. A ver, el cuarto. Muy bien. Vamos aquí. Vamos por acá. Vamos 5. Y finalmente entramos en esta área. Y aquí obtendremos el número 6 y el respectivo emblema y el respectivo ítem. Excelente.